Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una tercera parte, a un tercer momento, a una tercera vez que nos encontramos, al menos para mí en el día. Acá estamos, en DIP, Derecho Internacional Público, parte 3, cómo no ha de esperarse. Venimos bien, venimos fuertes y venimos por fuentes del derecho internacional. Hoy nos toca tratados como fuente de derecho internacional. Pero antes, mensaje en pantalla. Ya clarita la cuenta, como siempre, vamos a hacer un retoquecito de lo anterior. Vimos reconocimiento, vimos cómo la diferencia entre reconocimiento de Estado y gobierno, desglosamos al Estado y lo último fue ver el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y comentamos artículo 1, inciso 1, inciso 2, etcétera, etcétera. Y ahí más o menos dijimos cuáles eran las fuentes. Dijimos cuáles eran para nosotros las que nos iban a interesar en el curso. Hablamos de las convenciones internacionales, ya sean tratados, aquellos que son reconocidos por los estados litigantes. Después hablamos de la costumbre internacional y finalmente los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas, es decir, los principios que se encuentran en el derecho interno de cada uno de los estados. Ahora, lo de hoy, tratado como fuente de derecho internacional. Vamos por eso, ¿te parece? Bueno, es una de las fuentes formales y de validez del derecho internacional público. En primer lugar, ya la clasificamos como una fuente formal. Se encuentra regulada en el artículo 38, numeral 1, literal A del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, más allá, más acá de que este artículo número 38 establezca las fuentes, se regula directamente este artículo. ¿Algo obvio? Sí. ¿Por qué lo tendría que destacar? No lo sé, pero es importante. La teoría de los tratados se encuentra regulada en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 y 1986. Te recomiendo la tengas a mano a la hora del parcial, si es posible, si te lo permiten, claro está. Si no te lo permiten, no te hagas el picante. Vamos a conceptualizar un poco la movida. A ver, el derecho internacional público adhiere a la concepción amplia. Es decir, que el tratado es una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional público destinada a producir efectos jurídicos, crear, modificar o extinguir una relación de derecho regida por el derecho internacional público. Así que acá tenemos la definición concretamente de qué es un tratado. De este concepto amplio, debemos quedarnos con algo claro. En primer lugar, que pueden celebrarse tratados entre estados y organismos internacionales, y entre organismos internacionales entre sí. Algo importante, ojo con eso. Cuando en el concepto se dice que estos acuerdos deben de estar regidos por el derecho internacional público, se refiere a que debemos distinguir aquellos acuerdos que rigen por este derecho y los que rigen por el derecho interno de cada estado. Por ejemplo, el estado A compra al estado B un edificio para instalar allí su misión diplomática, es decir, su sede, su embajada. Tuve que cortar porque no me acordaba la palabra. Para instalar allí su embajada. Este acuerdo se rige por el derecho interno de B. ¿Por qué? Porque estamos en una compraventa. Es decir, dos estados, A y B. B le quiere vender a A. Por lo tanto, si A compra dentro del territorio de B, B va a regir, va a ejercer su jurisdicción, va a ejercer su normativa jurídica en cuanto a compraventa, porque es una venta. Ahora, si en cambio A le cede el terreno, el territorio a B, esta cesión se rige por las normas de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque allí hay un negocio de traspaso de soberanía territorial. O sea, no hablamos de una compraventa. Estamos hablando de que A le cede a B, no de que
B le vende a A, como vimos en el ejemplo anterior. O sea, entonces, debemos quedarnos con esto muy claro. Cuando se refiere a acuerdos, estos deben estar regidos por el derecho internacional público. O sea, un tratado está regido por el derecho internacional público, no por un acuerdo que tengan en las internas de una venta o lo que sea. En cambio, el ceder el territorio ya habla de algo, es decir, ya involucra al derecho internacional público, porque es el traspaso de la soberanía. Los acuerdos internacionales deben producir efectos, es decir, que cuando un instrumento independiente de su denominación, es decir, como se lo nombre, un tratado, un acuerdo, una convención, un acto unilateral, etc., producen efectos jurídicos. Bueno, cuando pasa esto, estamos en presencia de un tratado. Espero haber sido claro. Ahí, básicamente, definimos, diferenciamos todo lo que nos dice este artículo 38, en su inciso 1, literal A. Ahora vamos a clasificar estos tratados. ¿Cómo lo podemos clasificar? En primer lugar, strictus sensu, que sería un acuerdo en forma simplificada. Los stricto sensu son celebrados por escrito en un único instrumento y están sujetos a ratificación. Los acuerdos en forma simplificada, con variables o escritos, pueden estar o no sujetos a ratificación y pueden concetar en varios instrumentos. ¿Qué tenemos acá entonces? El stricto sensu, y tenemos un acuerdo que se forma de forma específica. Hablamos de dos terrenos diferentes. Hablamos de que el stricto sensu tiene que ser escrito, único medio o único instrumento, y está sujeto a ratificación, mientras que aquellos que se presentan de forma simplificada pueden ser verbales, escritos, pueden estar sujetos a ratificación o no, y pueden constar de varios instrumentos. La teoría general del derecho de los tratados entiende que la terminología tratado debe entenderse en su sentido amplio, como ya lo hemos visto, como todo instrumento que crea derechos y obligaciones internacionales por medio de acuerdos de voluntades o actos unilaterales. Ahora, siguiente clasificación, bilaterales. Son aquellos celebrados entre dos estados. Estos fueron muy importantes. Básicamente la regla del derecho internacional clásico. Pero la evolución del derecho internacional público, si bien sigue existiendo, o sea, si bien siguen existiendo estos tratados bilaterales, han habido, no digo un retroceso, pero ha mermado, ha bajado la cantidad. Ha habido un gran proceso en materia con los tratados multilaterales, porque en aquellos tratados se van a vincular, como veremos ahora, son aquellos acuerdos celebrados entre más de dos sujetos. Dentro de esta clasificación subyace, ahí, mejor más lindo, otro punto, es decir, dentro de las multilaterales. Los tratados multilaterales se pueden clasificar en cerrados, que son aquellos tratados multilaterales que, que son parte del acuerdo solo los estados que han participado en las negociaciones y adoptan el texto. Es decir, desde un principio nos juntamos con los pibes, hicimos un tratado, bien, solo nosotros entramos acá, no entra más nadie. Después, siguiente clasificación, tratados multilaterales abiertos. Son aquellos en los que se puede adherir en cualquier momento. Es decir, nos juntamos con los pibes, hicimos un tratado y, che, dale, podés entrar, tranquilo, dale, puertas abiertas. Sentido, lógica. C, o sea, tercer clasificación, tratados multilaterales mixtos. Es cuando la admisión de un nuevo estado está sujeto a pronunciamiento de la mayoría. Por ejemplo, la Carta de la ONU. O sea, hicimos un tratado, tranqui, está abierto, pero medio ahí. ¿A vos te parece? Nos juntamos entre todos. ¿A vos te parece que entre este mister? Sí, es buena onda. No, a mí no me recae. No, me cae re mal. ¿Qué hacemos? ¿Y vos que sí? Sí, me cae. Bueno, somos 2 contra 1. Gana la mayoría. Obviamente hay números específicos de cuánto tiene que estar a favor de los que cuántos pueden estar en contra. Pero bueno, es más o menos la lógica. Después, los tratados multilaterales generales tienen como objeto normas generales del derecho internacional público que son de interés social, para la sociedad internacional en su conjunto. Como lo son las convenciones de derechos humanos, convenciones sobre genocidio y todo ese tipo de cosas. Son aquellas convenciones de interés para todos, por lo tanto todos vamos a estar interesados, podemos formar parte. Ahora,
tratados multilaterales particulares, sería el último, son los tratados de carácter regional. Ejemplo, OEA, Pacto de Bogotá, Pacto de San José de Costa Rica. Son aquellos que están separados por región, concretamente. Más nada. Ahora, tenemos otra clasificación. Tenemos los tratados ley y los tratados contrato. Los tratados ley son los tratados que emanan normas de carácter general que tienen una amplia vigencia y su aplicación no se agota en el caso concreto. Por ejemplo, la Convención sobre Derecho del Mar. Es decir, son tratados que están ahí para que nosotros lo tengamos de ley, como el espacio de derecho al mar, derecho a navegar, bien, hasta en el mar abierto podés navegar todo lo que quieras. Cuando ya te metes en una región, bueno, ahí ya hablaremos de otras cosas. Pero mar abierto, ley general, todos podemos andar ahí en otro barquito, manso, tranquilazo. Después tenemos los tratados contrato. Estos son los que tienen normas jurídicas de carácter particular, que su aplicación se agota en el caso concreto, como son los tratados de frontera. Uruguay, Brasil, Uruguay, Argentina, todos los países que tengan frontera, bueno, van a tener un tratado. Bien. Después tenemos los tratados autoejecutables, self-executing, no sé cómo se diga en el inglés. Tratados no autoejecutables también son la contracara. Los autoejecutables son aquellos tratados susceptibles de aplicación inmediata. La autoejecutabilidad surge de los propios tratados, es decir, que en ellos se han establecido una disposición que imponga a los estados negociadores que tomen las medidas necesarias para que el tratado entre a regir en su ámbito interno desde ya. De no hacerlo, incurría en la responsabilidad internacional, ejemplo, Pacto de San José de Costa Rica. O sea, son tratados que dicen, en sí mismos, ya tenés que empezar a hacer esto. Desde ayer lo tenías que estar haciendo. Y ahora, los no autoejecutables son aquellos en los que no se establece ninguna disposición que le imponga a los estados que tomen las medidas necesarias para que sea impuesto de forma inmediata, para que la norma internacional comience a regir en su ámbito interno. La mayoría de los que existen actualmente no son autoejecutables, aunque el derecho internacional contemporáneo busca adherirse mucho más a los primeros. O sea, tratados que dicen, bueno, listo, estamos ahí, empecé a aplicarlo, no hay los otros ya tenés que estar haciendo. Formación de los tratados. La formación de los tratados se encuentra regulada en la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, 1969, en la parte 2, sección 1, artículo 6 al 18. Muy importante, convención hermano hermano, vamos arriba. 1. Negociación, que sería la primera etapa. Es el primer paso que dan los estados para arribar a un acuerdo. Lo primero que se tiene en cuenta y que rige como un principio general que todos los estados y las organizaciones internacionales, según lo establecido en la Convención de 1986, tienen la capacidad para celebrar contratos. Primero que nada nos juntamos a negociar lo que queremos realmente, para tener en cuenta cuál es la persona idónea que tiene plenos poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. Debemos tener presente si la persona presenta los poderes adecuados, es decir, no va a ir, yo estoy de vacaciones en España y digo, che, vamos a firmar un tratado, pa. Y no, amigo, ¿vos quién sos? Bueno, después, B, se deduce de una práctica seguida por los estados que la intención de ellos fue considerar una persona como representante de Estado sin necesidad de presentación de plenos poderes. ¿Qué quiere decir esto? Mañana va a Santiago, está en España, vamos al tratado, sí, dale, firma, sí, está atrevido nomás. Y viene el Estado y dice, pero hiciste bien, sos vivo, y vos qué estás, y yo qué estoy haciendo acá, segundo de la uni, ¿qué decís? Bueno, me interesó lo que firmaste. Obviamente no funciona de esta forma, pero es para que quede un ejemplo de forma exaltada, por decir así. Y bueno, el Estado va a decir, sí, me interesó lo que hizo, aunque no tenía los plenos poderes, yo apoyo esa moción y me interesa. Y C, existen personas que, en razón de las funciones que cumplen, no necesitan de plenos poderes, ya que, de hecho, son los representantes del Estado. Por ejemplo, el jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, jefe de misiones diplomáticas, el canciller. Todos ellos tienen capacidad para ejecutar todo acto relativo a un tratado. Segundo paso, segunda etapa, adopción del texto. Esta es la consecuencia de la negociación. Es decir, que una vez
que se llegó a un acuerdo en las partes esenciales, se procede a la adopción del texto. La adopción del texto en los tratados bilaterales no presenta dificultades. Las dificultades se presentan en los multilaterales, por la dificultad de solucionar en artículo 9 de la Convención, que establece que la adopción del texto de un tratado bilateral se llevará a cabo por consentimiento de todos los estados. Mientras que, en diferencia de los bilaterales, los multilaterales, que son más complicados, la adopción de texto de los multilaterales se efectuará por una mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, salvo que por igual mayoría los estados dispongan otra cosa. O sea, para empezar a adoptar el texto en el derecho interno, en los bilaterales tiene que haber una mayoría de 2/3, en los bilaterales cualquierita puede servir según el artículo 9 de la Convención. La redacción de este artículo y la solución que da a la adopción del texto en los multilaterales es muy importante porque no estanca el desarrollo del derecho internacional público, al no exigir la unanimidad. ¡Guau! ¿Cómo estamos, Para que vean que el cansancio mata. Y que bueno, que hay veces que hay que cortar un poco. Ahora, tercer paso, autentificación. El texto de un tratado quedará como auténtico y definitivo mediante A, de acuerdo a los procedimientos que se establecieron en el tratado; B, a falta de procedimientos, mediante firma de ratificación o rúbrica de un representante de Estado. Ahora, el siguiente paso, consentimiento para obligarse en un tratado. Este puede manifestarse de la siguiente forma. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? Mediante firma, por ejemplo. El consentimiento se manifiesta mediante la firma cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto, con que los estados negociadores hayan convenido que la firma tendrá ese efecto, y después puede ser también que se desprenda de la intención de los representantes de un estado que la firma tendrá ese efecto. Es decir, básicamente que los estados tengan el consentimiento, que entiendan que el firmar básicamente es la confirmación de su voluntad, y bueno, que la firma sirva de tal manera. Después tenemos B, mediante el canje de instrumentos. ¿Qué queremos decir con esto? El consentimiento para obligarse de un estado dependerá del canje de un instrumento. Es decir, de acuerdo a los tratados, se desprende que la voluntad de los estados en obligarse dependerá del número y del canje de un instrumento depositado. Es decir, lo vamos a validar a este consentimiento. Si vos me das esto, yo te doy esto otro, bueno, ya estamos obligados en el tratado y lo manifestamos de esa forma. Ahora, otra posible es la firma y la ratificación. El consentimiento en sí se manifiesta de esta forma cuando así lo disponga el tratado, es decir, que en el mismo tratado esté establecido, cuando así los que convinieron, cuando así los negociantes, los que convinieron los negociantes, se establezca, es decir, entre ambos dijimos, bueno, la firma y la ratificación va a dar el consentimiento, sí, bueno, entre los dos eso va a ocurrir, y después puede ser que el representante de un estado haya firmado sujeto a ratificación, es decir, ya firmó, pero dijo, bueno, firmo y ratifico. Es prácticamente muy parecido a lo de que convengan los negociadores. Después, otro camino puede ser la adición. Se pondrá de acuerdo si así lo dispone el tratado, si así fue la voluntad de los negociadores. Es decir, yo me adhiero si el tratado permite que esto sea una manifestación de voluntad y que yo me adhiera a dicho tratado. Si las partes ulteriormente han convenido que un Estado puede manifestar su consentimiento mediante la adhesión, consiste en una declaración formal mediante un instrumento escrito, el cual consta la voluntad de obligarse por parte de un Estado adhiriente. Es posible siempre y cuando el tratado lo permita y dentro de las condiciones y plazos establecidos. Es admisible la adición sujeta a ratificación, debiendo aclarar el Estado adhiriente que su adición está sujeta a ratificación, realizándolo de forma expresa. Es decir, la adición se puede manifestar, se debe manifestar mediante un instrumento escrito. Yo me quiero adherir a este tratado.
acá plasmo mi voluntad. Acepto las condiciones y los plazos establecidos que el tratado haya establecido. De esta forma, mediante la adición, se hace de forma ulteriormente este convenio para manifestar el conocimiento del Estado. Ahora hablemos de la entrada en vigor. ¿Cuándo entra en vigor el tratado? Bueno, básicamente la entrada en vigor se determinará en cada caso concreto. Muchas veces lo establece el propio tratado, es decir, va a iniciar, el tratado entrará en vigor cuando pase esto, esto y esto. Por ejemplo, cuando se diga, cuando se haya canjeado, cuando se haya depositado o ratificado un número determinado de instrumentos, o sea, cuando 20 estados ya hayan ratificado este tratado, el tratado va a entrar en vigor. Listo. Puede ser de esta forma. En cuanto a etapas eventuales, tenemos el registro y la publicación. La interpretación dominante fue que el registro ante la Sociedad de Naciones no era un requisito esencial de validez, sino que el tratado era válido desde su ratificación o canje o depósito. Sin embargo, el registro era en sí indispensable a los efectos de la invocación ante los órganos de la sociedad. En la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 102, se consagra que todo tratado o acuerdo internacional concluido por un miembro de las Naciones Unidas será registrado lo más pronto posible por el secretario de las Naciones Unidas y publicado por este posteriormente. Sin embargo, esta es una obligación imperfecta, desprovista de sanción efectiva. Es decir, si no se hace, no hay una sanción por no hacerlo, ya que no existe un término fijo de cómo se efectúa el registro, de manera que nadie impide que un Estado proceda a registrarlo toda vez que tenga interés de invocarlo ante un órgano de las Naciones Unidas. Es decir, no está establecido cómo hay que registrarlo, por lo tanto no va a haber una sanción si no lo hiciste. Eso es lo que nos quiere decir. Séptima etapa: depósito de tratados. Cuando se celebra un tratado multilateral, se designa un Estado o una organización internacional como depositario del tratado. Las funciones del depositario son, por supuesto, custodiar el texto auténtico del tratado, recibir un depósito, recibir en depósito los instrumentos y ratificaciones correspondientes, acusar el recibo de los mismos, comunicarse con los Estados partes o que pudieran ser partes, traducir los textos a otros idiomas, recibir las reservas, examinarlas y comunicarlas. Comunicar a los Estados prácticamente. A lo que quiere decir es, yo recibo el papel, lo guardo, lo cuido, lo transcribo en los idiomas pertinentes y bueno, los tengo ahí para entregar. Listo. Muy bien, estimados y estimadas, quedamos por acá. Nos vemos. Te lo dejo ahí para que lo leas si querés. Después lo vamos a ver nosotros. Reserva de los tratados. Nos quedamos ahí. El punto 8. ¿Qué sucede? ¿Qué son? Vos que lo sabés. Déjamelo en comentarios. Un saludito. Nos vemos en la próxima, crack. Chao, chao.